Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un motivo de alegría, de satisfacción poder acompañarles en su lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en Marcos, capítulo número 11, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 10. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Sirviendo con propósito, sirviendo con propósito. ¿Sabe usted que servir a Dios es uno de los mayores privilegios que nosotros tenemos en la vida? Poder hacerlo de una manera honesta, de una manera desinteresada, de una manera voluntaria y en obediencia a Dios, creo que es una de las mayores satisfacciones que nosotros podemos hacer. Y sabe, en este precioso pasaje de la Escritura que nos relata precisamente lo que nosotros como cristianos conocemos como la entrada triunfal, donde el Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén montado en un asno, en un humilde asno, creo que aquí podemos observar algunas lecciones de servicio, algunas lecciones de estos discípulos desconocidos, de estos discípulos que no tenemos sus nombres, de estos discípulos abnegados que de alguna manera están obedeciendo a Dios, a las instrucciones, y van acompañando a nuestro Señor Jesucristo en medio de este proceso doloroso. Bueno, hay por lo menos 3 enseñanzas que me gustaría compartir contigo con mucho cariño. La primera de ellas la encontramos a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 3 y le pusimos de la siguiente manera: un siervo con propósito, número 1, hace su tarea calladamente. Hace su tarea calladamente, sin poner quejas, sin estar de alguna manera sintiéndose atacado, sin murmuraciones y con una actitud correcta. Fíjate, por ejemplo, cómo dice el versículo número 1, 2 y 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Sabes, estos discípulos que el Señor Jesucristo está mandando para hacer esta labor, pues solamente se nos dice que eran 2 de sus discípulos. Nosotros estamos pensando que a lo mejor eran parte de los 12, pero probablemente sean esos discípulos desconocidos que están allí siempre acerca del Maestro en algún momento, ¿verdad? Me encanta porque el Señor les da una tarea. Y sabes, me encanta porque esa tarea era una tarea un poquito complicada, porque ellos iban a ir a un lugar, iban a llegar a un lugar donde no conocían a nadie, iban a agarrar un asno de alguien que no conocían, y si les llegaran a preguntar, ellos tendrían que dar una respuesta que no tenía mucha razón, entre otras cosas. Sin embargo, me encanta que estos 2 discípulos hicieron tal y como se les había demandado. Lo hicieron calladamente, no se pusieron a protestar en cuanto a preguntarse: bueno, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer y por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué precisamente tenemos nosotros que ir y buscar ese asno y traerlo y con todas las implicaciones necesarias? Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque servir con propósito nos permite a nosotros servir al Señor sin ningún tipo de quejas, sin ningún tipo de murmuraciones, sin ningún tipo de represalias. Lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque amamos al Señor, porque tenemos un propósito en Dios, y entonces nosotros caminamos nuestra vida en obediencia a nuestro Dios, sabiendo que tendremos una recompensa más tarde. Bueno, segunda enseñanza. Número 2. Un siervo con propósito, alguien que sirve con propósito. Número 2, muestra obediencia incondicional. Es obediente de manera incondicional. Dice el versículo número 4, 5 y 6. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis?
desatando el pollino. Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho y lo dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Esta historia me llena de alegría de saber que hay personas que pueden hacer su labor en obediencia y de manera incondicional. Sabes, me encanta que estos discípulos hallaron el asno donde lo tenían que hallar, entonces comenzaron a tratar de desatarlo y alguien llegó y les preguntó, ¿verdad? Y ellos respondieron tal y como el Señor Jesucristo les había dicho que tenían que responder. Sabes, hicieron toda la labor, lo hicieron de una manera obediente, sin ningún tipo de condiciones y no importándole las implicaciones que estaban derivando ahí. Pero sabes, me gusta mucho el versículo número 7, porque después de que hicieron toda la labor, todavía ellos hicieron un extra, todavía ellos fueron un poquito más allá de lo que les habían mandado. Fíjate lo que dice el versículo número 7. Trajeron el pollino a Jesús, o sea, ahí concluía su labor. Pudieron haber puesto el asno ahí en ese lugar y entregárselo al Señor, y entonces ellos habían acabado ya la orden que se les había pedido que hicieran. Pero entonces dice, echaron sobre él sus mantos. ¿Sabes qué hermoso es poder nosotros desprendernos de aquello que de alguna manera nos da validez o nos da algo que nosotros apreciamos, ¿verdad? Y quitaron sus mantos y lo pusieron sobre ahí, y entonces el Señor se sentó sobre ese asno. Me encanta esta idea de poder nosotros ser esos siervos que nos despojamos de todas aquellas cosas que nos estorban para poder darle gloria y honra a nuestro Dios. Y hay una tercera enseñanza entonces al final para hablar de estos siervos con propósito, servir con propósito. Número 3, un siervo con propósito no busca el reconocimiento personal. Claro, tratamos nosotros de darle la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, este creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nos rodea. Mira lo que dice también el versículo entonces número 7 en adelante. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esta acción de estos hombres, de estos dos discípulos, de quitarse sus mantos y ponerlos por allí, ¿sabes? De alguna manera afectó el corazón de las demás personas. Ellos pusieron sus mantos e inmediatamente otros también comenzaron a imitar la labor que ellos estaban haciendo. Comenzaron a despojarse de sus mantos y los ponían allí para que el Señor pasara por en medio. Y sabes, los que no tenían manto, probablemente por su capacidad económica o porque no tenían en ese momento un manto, cortaban ramas, cortaban, dice, las ramas de los árboles y las tendían por el camino para que el Señor entonces pasase. Dice, los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recuerda que Hosana significa salva ahora. Toda esta multitud esperaba un Salvador, toda esta multitud deseaba salir de su opresión y estaban poniendo su esperanza en el Señor Jesucristo. Lo estaban proclamando el Rey. Y sabes, aunque más tarde vamos a ver cómo esta multitud de alguna manera cambia de actitud, cambia de pensamiento, sabes, en ese momento ellos estaban poniendo a Jesús como su Rey y como su Señor. Creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces entregamos nuestra voluntad, entonces hacemos a un lado lo que nos estorba y comenzamos a servir a nuestro Dios con propósito, entendiendo que en medio de cada una de las actividades de nuestro día a día, el Señor también se glorifica. Hosana, 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 decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y nosotros estamos también esperando el regreso de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros estamos ante la expectativa en medio de los tiempos convulsos y ponemos nuestra confianza en nuestro Dios. Y sabes, decidimos servir a nuestro Dios y nuestro Señor con todo nuestro corazón. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.